¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Mucho tiempo sin pasar por el canal, pero aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de las figuras planas, es decir, de geometría, de las figuras geométricas. Ya os contaré cuáles son las diferencias entre las figuras geométricas y los cuerpos geométricos, pero en concreto hoy vamos a hablar de los triángulos. Como siempre ya sabéis, bueno, pues lo primero que haremos será una explicación, luego un ejemplo entre todos y por último os dejaré una actividad para que hagáis vosotros solos. Recordad que esto es Matemáticas para Futuros Ingenieros y ¡comenzamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de los triángulos. Vale, lo primero que quiero que sepáis es que estamos en la parte de geometría. Y dentro de la geometría estamos en la parte de las figuras planas, es decir, figuras geométricas. No confundamos con cuerpos geométricos, que la diferencia entre las figuras planas y los cuerpos geométricos es que las figuras planas tienen 2 dimensiones y los cuerpos geométricos tienen 3 dimensiones, es decir, estos tienen volumen, crecen hacia arriba. Las figuras planas no, solo tienen ancho y largo, pero no tienen alto, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las figuras planas están triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, pero hoy en concreto vamos a hablar de los triángulos, es decir, aquellas figuras planas que tienen 3 lados. Bueno, lo primero que vamos a empezar a decir es cómo es un triángulo. Os dejo por aquí un triángulo y vamos a ver sus partes. Es decir, un triángulo tiene lados, tiene 3. Vértices, que son las esquinitas, tiene 3 también, y ángulos. Entonces, los triángulos se pueden clasificar en función a sus lados y en función a sus ángulos, ¿vale? Entonces, al igual que nosotros tenemos un nombre, un primer apellido y un segundo apellido, los triángulos también tienen 2 apellidos, uno según sus lados y otro según sus ángulos. Y de esta manera podemos clasificar a los triángulos. ¿Hasta aquí entendido? Vamos a empezar por la clasificación de los triángulos según sus lados. Entonces, un triángulo puede ser triángulo equilátero, cuando tiene sus 3 lados iguales, triángulo isósceles, cuando tiene 2 lados iguales, y triángulo escaleno, cuando no tiene ningún lado igual. Vale, entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora vamos a ver cuando los triángulos tienen los ángulos, la clasificación en función a sus ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, puede que sus ángulos sean agudos, puede que tengan un ángulo rectángulo o puede que tengan un ángulo obtuso. Entonces, a partir de ahí, cuando tienen un triángulo rectángulo, es decir, cuando uno de sus 3 ángulos es un ángulo de 90 grados, ese triángulo se llamaría triángulo rectángulo. Cuando estamos hablando de que tiene un ángulo obtuso, en ese caso, que uno de los 3 ángulos fuera obtuso, estaríamos hablando de que ese triángulo es un triángulo obtusángulo, perdón, es un triángulo obtusángulo. Y cuando sus 3 ángulos, y esta es la principal diferencia, que antes estábamos hablando de que tuviera uno solo rectángulo, uno solo obtuso, pues ahora, cuando sus 3 ángulos son agudos, en este caso estaríamos hablando de un triángulo acutángulo, ¿de acuerdo? Contar que los triángulos tienen la característica de que sus 3 ángulos juntos, es decir, el ángulo A formado por el vértice A, más el ángulo B formado por el vértice B, más el ángulo C formado por el vértice C, sus 3 ángulos juntos, es decir, ángulo A más ángulo B más ángulo C, siempre, 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 sea el triángulo que sea, van a formar 180 grados. A partir de ahí, pues el triángulo puede ser triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno, pero también puede ser triángulo rectángulo, triángulo acutángulo o triángulo obtusángulo. ¿Cómo vemos eso? Pues nos fijamos si hay un ángulo agudo, si hay 3 ángulos agudos, si hay un ángulo obtuso, si uno de los ángulos es rectángulo, o si tiene los 3 lados iguales, si tiene 2 lados iguales, o si ninguno de los lados es igual, ¿vale? Entonces, voy a poner un par de triángulos por aquí, ¿vale? Como ejemplo para que entre todos identifiquemos qué tipo de triángulo es, ¿vale? Entonces, os dejo aquí uno, el triángulo A, ¿de acuerdo? Entonces, este triángulo, ¿qué características tiene? Os dejo un tiempecito para que os fijéis, ¿vale? Fijaros en sus ángulos, en sus lados. 3, 2, 1...
Bueno, pues yo lo primero que hago es fijarme claramente que tiene un ángulo rectángulo, por lo tanto, este triángulo que hay aquí, el triángulo A, es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Vale, y ahora por aquí os pongo un triángulo B, ¿vale? Que volvemos a hacer lo mismo, nos fijamos en sus lados y en sus ángulos, y las características que tienen sus lados y sus ángulos. Bueno, pues una vez que ya nos fijamos si son iguales, si son distintos, si son agudos, si son obtusos, si tiene un triángulo rectángulo o si no tiene ninguno, ¿de acuerdo? 3, 2, 1... Bueno, pues este tiene la característica de que sus tres lados son exactamente iguales. Y al ser sus tres lados exactamente iguales, sus tres ángulos también son exactamente iguales y estaríamos hablando de un triángulo equilátero. Vale, chicos, pues lo último, os dejo como tarea que identifiquéis las características de este triángulo que os dejo por aquí. Ya sabéis, espero que os haya servido, si tenéis cualquier duda me comentáis, ¿vale? Y hasta pronto.